El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mis hermanos, me sentía como muy constreñido, por un lado por la palabra que tenía que compartir hoy y también por la manera como los hermanos estuvieron como presidiendo la cena. Yo creo que el Espíritu de Dios, a través de la palabra y de la cena, tenía como un propósito muy claro. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar, que tal vez es uno de los pasajes más tristes de predicar, expone una tremenda realidad. En este pasaje vamos a encontrar cómo Jesús le quita la máscara al traidor, a Judas. Y en un sentido, hermanos, Judas, como lo vamos a ver y lo hemos hablado en otras ocasiones, es el ejemplo más notorio de lo que puede haber sido recibir muchos privilegios y darle la espalda a esos privilegios. Es el mayor ejemplo de ingratitud, de maldad, de hipocresía, que no solo se encuentra en la Biblia, sino que el nombre Judas, para cualquiera, hasta para los incrédulos, es un sinónimo profundo de rebeldía, de incredulidad y de impiedad. Lo peor de Judas, mis hermanos, como lo vamos a ver, es que Judas tuvo el privilegio de escuchar a Cristo, de ser escogido para ser un discípulo de Cristo. Predicó el nombre de Cristo, seguramente hizo milagros en nombre de Cristo, escuchó todos los mensajes y vio todas las señales, y aún así escondió un corazón maldadoso, escondió un corazón ingrato, escondió un corazón decepcionado en el manto de la hipocresía. Así que la vida de Judas y su enseñanza, por un lado, es una gran lección espiritual para la iglesia de Dios. Y por otro lado, como lo vamos a ver, nos describe que hay un punto donde Cristo a su pueblo lo entra en un periodo, si podríamos decir, de purificación, donde lo que no es, donde lo que es falso, donde lo que no corresponde a Él va a ser expuesto. Entonces, que el Señor use este pasaje, hermanos, para hablar a nuestra vida. Anteriormente, los otros evangelios nos mostraron que cuando hubo el quebrantamiento del frasco de alabastro en Betania, Judas se escandalizó con eso. Judas era avaro, dice la Biblia. Judas era mentiroso. Y cuando él vio eso, como que él llegó al colmo de su decepción con Cristo. Él esperaba un Mesías poderoso, reinante, pero se está encontrando con un Mesías sufrido que iba a morir y que en vez de prometer fama, riquezas, bendiciones a sus discípulos, los llevaba a un camino de negarse, morir. Y él en un momento comienza a escandalizarse tanto con Cristo y llega al colmo en Betania. Y dice Mateo que él sale de casa de María y de Marta y se dirige a hablar con los dirigentes de Jerusalén. Y les dice, ¿qué me dais para que yo lo entregue? Y acordaron que le iban a dar 30 piezas de plata. Eso sucedió días antes de lo que vamos a leer hoy. Entonces la avaricia y la desilusión llevó a Judas a la traición. Y Jesús en este pasaje lo va a exponer, lo va a sacar a la luz. Entonces, mis hermanos, en el pasaje vamos a encontrar 3 puntos, o el pasaje está dividido en 3 partes. Primero, la separación de Jesús entre sus discípulos. Él va a separar lo verdadero y lo falso de sus discípulos. Segundo, Jesús se va a conmover por la situación de Judas y lo va a exponer públicamente. Y tercero, el pasaje nos termina mostrando cómo termina Judas y su condición espiritual. Entonces vamos a ver esas 3 cosas con algunas aplicaciones finales después de pasar por el pasaje. Entonces vamos al 3:18, dice ahí donde comenzamos.
Ustedes recuerdan que Jesús viene lavando los pies a sus discípulos, hablándoles que Él les amó hasta el final, llamándolos a vivir una vida de servicio como Él la había vivido. Y en medio de todo eso Él hace un paréntesis. Verso 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. O sea, todo esto que el Señor venía hablándoles acerca del amor, del servicio, no incluía a todos los que estaban ahí. ¿Sí? Porque aquí, como vamos a ver, el Señor dice ahí: yo sé a quienes he elegido. Quiere decir que todos los que estaban ahí, el Señor los conocía. Y Él sabía la condición espiritual. Y sabía a qué los había llamado y cuál era su propósito con ellos. Pero esa frase, hermanos, tiene que ver con algo que el Señor ya les había dicho versos anteriores. Si ustedes leen en los versos anteriores, el Señor dice que todos estaban limpios menos uno. Y Él sabía que había uno entre ellos que no era genuino, que no era un verdadero discípulo, que no era creyente, sino por el contrario, que era un traidor. Hermanos, si algo que vamos a ver en todo el pasaje es que si algo le deberíamos dar a Judas, es el premio Oscar de la hipocresía, porque engañó a todos, pero a Jesús no, Jesús lo conocía. Y en estos pasajes Jesús va a destapar la verdadera condición de Judas. Y como decíamos en el transcurso del Evangelio, ya esta última parte del Evangelio nos habla de la última noche que Jesús tuvo con sus discípulos y nos habla de una enseñanza muy íntima, muy profunda, muy para los suyos. Y para este punto ya Judas, con su maldad, con su hipocresía, con su traición, no podía estar en medio de ellos. Y Jesús lo sabía. Hermanos, y eso es una lección espiritual para nosotros. Jesús conoce la verdadera condición de nuestro corazón, aunque los demás no sepan plenamente. Y no solo eso, llegan momentos donde el Señor va a separar entre sus hijos. Va a separar a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Va a separar de los verdaderos discípulos de los falsos discípulos. Va a separar a aquellos que está llamando al servicio o a aquellos que no. Hay una separación que generalmente Dios hace con su pueblo para purificar a su pueblo. El Señor iba a evitar que la hipocresía de Judas contaminara la primera iglesia local, que sería en Jerusalén. Él va a exponerlo, Él no lo va a dejar en oculto. Lo que es una gran advertencia para nosotros: si usted aparente o verdaderamente está caminando con Jesús, eso en algún momento se va a manifestar. Su vida verdadera, íntima, su fe, su arrepentimiento, su consagración, en algún momento Cristo la saca a la luz. Pero también podríamos decir que si usted está viviendo una vida hipócrita, mentirosa, si usted está aparentando, pero su corazón está viviendo otra realidad, tarde o temprano Jesús lo va a exponer. Es una parte inherente del carácter de Dios. Dios es luz. Entonces en Él no hay tinieblas, ni tampoco en aquellos que dicen que caminan con Él. Tarde o temprano, como dice la palabra, Él va a sacar a la luz lo secreto, lo íntimo del corazón y de la vida de cada uno de nosotros, lo cual comienza a ser, hermanos, una advertencia, como decíamos y como hablaban nuestros hermanos en la cena. Necesitamos examinar constantemente nuestro corazón para ver en qué condición se encuentra. Ahora, esa situación de que Dios y Cristo conocía la condición de Judas, también ya había sido anunciada por las Escrituras. Dice ahí: mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa traición de Judas, hermanos, esa traición de Judas ya había sido profetizada, ya había sido descrita. Juan toma un pasaje de un salmo de David, donde David cuenta la traición de Ahitofel.
uno de los cercanos, uno de los amigos de David. Y eso no solo era algo que le iba a suceder a David, eso de alguna manera prefiguraba la traición de uno de los cercanos íntimos de Jesús. Ahora, como lo decíamos la vez pasada, el hecho de que la palabra lo anunciara no justificaba a Judas, no violaba la voluntad de Judas. La palabra solo profetizaba aquello que Dios iba o sabía que Judas iba a hacer con toda decisión personal. La profecía, hermanos, nunca anula la responsabilidad humana. ¿Pero por qué Jesús lo dijo? Mire lo que Él dice. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ustedes pueden imaginar, hermanos, que la traición de Judas debería ser algo muy decepcionante para el grupo de los discípulos. Ellos llevaban 3 años siendo amigos, siendo compañeros, siendo íntimos, viviendo por una causa, siguiendo a su maestro, creyendo en las palabras de su maestro, y la traición sería algo muy frustrante, muy decepcionante para el grupo de los 12 discípulos. Entonces Jesús, antes que suceda, Él se los advierte para que cuando eso suceda, en lugar de escandalizarse y en lugar de pensar como si eso hubiera sorprendido al mismo Cristo, ellos se dieran cuenta que Él ya lo había anunciado. A Jesús, hermanos, no le tomó por sorpresa la traición de Judas. A Jesús no le llegó como a salírsele de su plan este asunto. Es más, Él lo sabía, Él lo conocía y lo anunciaba, como dice ahí, para que creáis que yo soy. O sea que el anuncio de la traición de Judas de alguna manera fortalecía la fe de los discípulos. Les llegaba a conocer la omnisciencia de Cristo y que Él era Dios. Les mostraba su deidad. Entonces, hermanos, en la primera parte del pasaje, Jesús nos muestra que Él va a hacer separación entre sus discípulos. Jesús nos muestra que eso ya estaba profetizado. Y Jesús nos muestra que Él lo conocía. Así que cuando eso sucediera, ellos no debían escandalizarse. Y yo creo que ya podemos ir pensando en varias aplicaciones para nosotros como iglesia. Si Jesús fue traicionado en algún momento como creyentes que estamos buscando la verdad, vamos a sufrir de alguna manera algún tipo de situación como estas. Y eso no es extraño a las Escrituras. Porque a veces uno se encuentra con hermanos que dicen: hermano, pero ¿por qué si somos creyentes, si hablamos de Jesús, si nos amamos, por qué pasa esto? Bueno, la Escritura menciona que ese tipo de situaciones no solo iban a acompañar el ministerio de Cristo, sino que pueden acompañar nuestra vida cristiana. Y en vez de escandalizarnos, debemos creer que Jesús lo anunció. Amén. Ahora, Jesús muestra la verdadera condición de Judas ahí en el verso 20, usando una frase que Él regularmente usaba cuando predicaba a las multitudes. Dice ahí: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, aquí Jesús, de una manera muy sencilla, como acostumbraba a predicar, nos dice una gran verdad. De cierto os digo. ¿Cuál es la gran verdad? Que el que recibía a Cristo recibía a Dios. Entonces Judas, al no creer en Cristo, porque en últimas el pecado de Judas es incredulidad. Después de tanta luz, de tanta verdad, Judas resiste esa luz, se entrega a la incredulidad y entra en un camino de traición. Entonces Judas no solo estaba rechazando a Cristo, sino estaba rechazando a Dios. Lo que nos muestra, y es obvio en todo el pasaje, es que Judas nunca se convirtió. Judas nunca creyó.
Judas simplemente estuvo en un ambiente, en un sentido religioso, siguiendo a Cristo, haciendo cosas para Cristo, pero su vida estaba llena de incredulidad. Y usted se pone a pensar, hermanos, que todo lo que hemos estudiado, por lo menos del Evangelio de Juan, tantos llamados al arrepentimiento, tantos llamados a la fe. Uno podía pensar que estaba hablando a las multitudes, pero mientras Jesús hablaba, él tenía a Judas al lado. Y con todo lo que oyó, con todo lo que vio, no creyó. Eso quiere decir que a veces las personas se pueden llegar a perder teniendo todas las oportunidades, teniendo todos los privilegios, habiendo visto y habiendo oído lo que tal vez otros no vieron y no oyeron. Hermanos, alguien decía, el caso de Judas puede ser el consuelo para muchos papás cristianos que discipularon a sus hijos, les enseñaron a sus hijos, les dieron ejemplo a sus hijos y en últimas sus hijos deciden endurecerse. El caso de Judas también puede ser un consuelo para nosotros como iglesia, que a veces insistimos, oramos, predicamos, ayudamos, servimos, mostramos lo mejor de Cristo y aún así la persona se obstina en su incredulidad. En definitiva, como decíamos en un comienzo, Judas, su vida, su final, es una gran enseñanza para nosotros. Ahora, hermanos, la segunda parte del pasaje nos va a mostrar cómo el Señor expone a Judas. Y como lo vamos a ver en el versículo 21, esto no fue algo agradable para Cristo. Por eso yo decía en un comienzo que estos temas no son ni agradables predicarlos, ni agradables vivirlos. Pero definitivamente son parte del camino de la fe. Y mire lo que dice Jesús acerca de Judas y cómo lo describe Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Juan es muy claro en mostrarnos pasajes donde se habla de la divinidad de Cristo. Pero también Juan es muy intencional en mostrarnos los sentimientos de Cristo en varios contextos. En este contexto dice que cuando Jesús fue a hablar esto, se conmovió en espíritu. O sea, por dentro Jesús, ¿quién sabe cómo lo dijo, hermanos? Pero lo que Juan captó es que en este momento Cristo estaba en una conmoción interna, como cuando usted encuentra que una persona va a hablar pero no puede hablar porque quiere como llorar, como que está compungido, como que esto que va a decir, hermanos, en ningún sentido le alegra, le consuela. Por el contrario, exponer a Judas su hipocresía y su maldad le causa dolor. Le causa, en un sentido, conmoción, angustia. Había, como decía alguien, un sufrimiento excepcional en Cristo. J.C. Ryle dice lo siguiente: era la amargura de ver a un apóstol escogido apostatar de manera deliberada y convertirse en un gran traidor. El hecho, dice él, que Jesús supiera lo que iba a suceder no quitó el dolor del asunto. Es obvio que se trata de un dolor particularmente hiriente. La ingratitud es lo más duro que puede recibir alguien de otro. Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra el amor que Jesús le tenía a Judas y el dolor que él sintió a la traición. Jesús no se gozó con esto. Jesús no se va a gozar exponiéndolo. Jesús no se va a gozar con lo que él va a hacer. Esto le causa tristeza. Y alguien decía, ¿cómo qué sería? Es como el caso cuando usted ve un creyente, usted advierte al creyente del pecado y aún así, a pesar de eso, el creyente se obstina y peca contra Dios, contra Él, y trae tantas consecuencias sobre su vida. Es ese dolor de la decepción,
Es ese dolor del fracaso cuando usted ve a eso en alguien que usted ama, en alguien que es importante para usted. Tal vez no exista mayor tristeza, decía alguien, para Cristo que ver a sus discípulos en un camino de rebeldía y necedad. A veces nosotros, hermanos, queremos negar la realidad del carácter de Dios y de sus sentimientos. Pero algo que es intrínseco al amor de Dios es que el amor de Dios no se goza en lo malo. Entonces, cuando hay maldad en el objeto amado, hay dolor de aquel que ama. En este caso, Cristo está viendo a Judas, está viendo la situación, está viendo las decisiones que ha tomado, está viendo su hipocresía y está viendo lo que va a hacer. Y con gran tristeza, Él lo expone. Tremendo, ¿no, hermanos? Qué escena, ¿no? Imagínense que usted está en una celebración con los más allegados y usted se levanta y comienza a llorar. Y usted dice, tengo que decirle que uno de los que está aquí me va a traicionar. Dice, y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, Jesús habla esto a todos. Posiblemente estaban los dos y tal vez alguna mujer de las más íntimas del círculo de Jesús. Él dice, uno de vosotros me va a entregar. Y dice el 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Hermanos, lo que vamos a ver en todo el pasaje es que era obvio que para ellos Judas no era un candidato. Ellos escuchan que alguno de nosotros le va a negar. Y ellos dicen ahí que se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Esa palabra griega dudando, a veces la traducción le quita un poco el peso. Algunas traducciones podrían traducir esa palabra como confundidos o perplejos. Si se miraban unos a otros confundidos y perplejos pensando de quién hablaba. Como decíamos, Judas fue tan astuto que nadie se dio cuenta que era Judas. ¿Sí? Nadie pudo decir, es Judas. Yo sí me lo había pescado. Yo sí había visto cosas en Judas que es que pinta de traidor sí tiene. Porque, hermanos, Judas es ese caso de pecado no visible. Porque en la iglesia hay gente que uno dice, este es un sinvergüenza. Por su manera de hablar, por su manera de conducirse, por su irresponsabilidad, por su pecado. No necesitamos una revelación de lo alto. ¿Cierto? Pero Judas representa a aquel que no parece pecador. Aquel que está ahí siempre. Aquel que sirve. Aquel que no tiene el título, no es malacaroso. No es un publicano, no viene del ambiente de las mujeres rameras y ese tipo de vida. No es un gentil. Judas tiene una apariencia de piedad. Entonces todos se conmocionan, comienzan a mirar, pero no ven candidatos. Y dice, dudaban de quién hablaba. Si ustedes van al pasaje paralelo de Mateo, dice que cada uno comenzó a decir, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Lo que me muestra que al decirlo de manera pública Jesús, de alguna manera quería despertar una introspección de sus discípulos. Hermanos, y yo pienso, como sucedió con los discípulos, que cuando hablamos de traición, de incredulidad, de maldad, de rebeldía, de hipocresía, como decía mi hermano Willington en la cena, eso no es ajeno a nosotros. Nosotros tenemos el terreno, el corazón del viejo hombre y el pecado en nuestros miembros, que en definitiva cualquiera de los que estaba ahí hubiera podido caminar el camino de Judas.
Y Jesús lo dice de manera general para de alguna manera llevarnos a pensar, ¿seré yo maestro? Hermanos, y en un punto cuando uno está escuchando este tipo de mensajes, es bueno no pensar en otros, sino pensar en nosotros. ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mi andar? ¿Qué de mis pensamientos se asemeja a Judas, Señor? ¿Qué hay en mí que me puede llegar a desobedecerte, a abandonar tu camino, traicionar mi fe, mi llamado, mi vocación? Esto no es para otros, hermanos. Esto es para cada uno de nosotros. Porque en un sentido, de pronto no en cuanto a la salvación, pero sí en cuanto al pecado, sus consecuencias, la apostasía, cualquiera de nosotros pudiera caminar caminos semejantes. Ellos dijeron, ¿seré yo? Cuando tú hablas de esto, ¿me estás advirtiendo a mí? ¿Me estás exponiendo a mí? ¿Me estás confrontando a mí? Líbrame, Señor. Yo no quiero ser como Judas. Yo no quiero caminar ese camino que él caminó. No quiero hacer las cosas que él llegó a hacer. Entonces Jesús lo dice de manera general para despertar la conciencia y el autoexamen de ellos. Ahora, mire lo que hizo Pedro y Juan. Dice el verso 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ustedes saben, mis hermanos, que en aquella época no había mesas, comedores como los que hay hoy en día, que son altos. En aquellos días ellos comían sentados, acostados. Se recostaban el uno sobre el otro. Y Juan, que es el autor del Evangelio, que se habla a sí mismo en todo el Evangelio como el discípulo amado, dice que él estaba recostado al pie de Jesús. Verso 34. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Aquí aparecen dos personajes importantes, hermano, Pedro y Juan. Pedro de alguna manera es el líder del grupo y Juan el discípulo íntimo. Mientras todos quedan en un estado como de confusión, que estará diciendo que alguno le va a entregar y que la palabra ya lo profetizaba y que va a levantar su calcañar. Ellos no estaban entendiendo. Pedro, y hermanos, esto es una característica de líderes espirituales. Líderes espirituales no pasan por alto este tipo de cosas. Mientras otros quedan como, ¡ah! ¿De quién sabe qué habla? Pedro dice, ¿quién es? Necesitamos descubrirlo. Si hay un traidor, necesitamos buscarlo. Necesitamos saber quién es, Señor. Necesitamos que, ¿cómo va a haber uno entre nosotros? Hermanos, en la iglesia, cuando a veces yo me pongo a pensar, hermanos, cuando la Biblia, la palabra o el Espíritu comienza a advertirnos del pecado, de la necedad, de la rebeldía, de tantas cosas, yo en mi corazón comienzo a preguntarme, ¿seré yo, Señor? Pero la siguiente pregunta que me hago, ¿quién es entonces, Señor? ¿Quién estará en pecado? Porque si tú nos hablas de pecado es por algo. Si tú nos hablas de rebeldía es por algo. Si tú nos hablas de crisis matrimoniales es por algo. Entonces uno comienza a orar, hermanos, y uno se va a dar cuenta que ese tipo de preguntas Dios las responde. Porque no hay nada en secreto que quede oculto. Entonces Pedro, en ese liderazgo que tiene ahí entre ellos, él le hace una señal a Juan y le dice, mira, pregúntale. Ahí hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era el que, de quién hablaba. Y ahí aparece Juan, verso 25. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús. Hermano, y no podemos negar que esa imagen cerca del pecho de Jesús habla de una relación muy íntima de Juan con Jesús. Habla de un amor muy cercano, ¿no? Imagínese usted, está en una mesa donde está su maestro y hay un discípulo que se le recuesta al pecho.
y que es conocido como aquel discípulo que Jesús amaba. Y dice que le dijo, y seguramente, hermano, esto fue secreto: ¿quién es, Señor? Esto no fue público, porque se van a dar cuenta que más adelante nadie se da cuenta. Juan en ese recostarse íntimo con Cristo le dice: Señor, ¿quién es? Hermano, eso nos muestra que en oración y en intimidad hay muchas cosas que nosotros no sabemos, por lo que se ve, por lo que pasa, porque las apariencias tienden a engañarnos, pero a veces podemos preguntar en lo íntimo: Señor, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué está detrás de esto? ¿Por qué sucede esto? Como decía el hermano Willington en la cena, hermano, cuando la iglesia está apagada, cuando los hermanos están indolentes, ¿qué está pasando, Señor? Cuando usted ve una persona que no quiere reunirse, que está apática, algo está pasando. Eso no son cosas normales. El desánimo, la incredulidad, el pecado, son cosas que tienen detrás una historia que Cristo conoce. Y a veces necesitamos decirle: Señor, mire, esta persona viene a la reunión, vamos a una consejería, estamos en un discipulado, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando con mi esposa? ¿Qué está pasando con los jóvenes, con los ancianos, con los niños? ¿Qué está pasando con este matrimonio? ¿Qué es, Señor? Que esa relación íntima con Cristo nos permita hacer esas preguntas, ¿no? Y no solo hacer esas preguntas, hermano, recibir respuestas. Porque Él le pregunta, ¿no? ¿Quién es, Señor? Así como, ¿quién es, Señor? Dice el verso 26, respondió Jesús. O sea, Jesús va a exponer a Judas, hermano. Lo va a hacer de manera íntima, pero lo va a comenzar a exponer. El Señor le dice así, como si le dijera en secreto: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Esa fue la respuesta, una señal. Imagínense que están comiendo, porque es un ambiente de comer. Seguramente estaban celebrando la Pascua, hermanos, y está sucediendo todo eso entre comida, cordero, hierbas amargas, pan sin levadura. Y Juan le pregunta, Jesús se queda mirándolo. Jesús sigue comiendo y en un momento le dice: mira, al que le dé bocado de pan, ese es. Imagino a Juan, quedó así. Jesús coge, parte el pan, lo remoja y se lo ofrece a Judas. Esa era la señal. Hermanos, y una señal interesante, porque todos los comentaristas dicen que ese era un acto que generalmente hacía el principal de la fiesta a aquellas personas que le parecían importantes. Como si iban a comer a una invitación especial, iban a partir la torta y dicen: bueno, el primer pedazo es para fulano, que es bien importante para nuestra familia. Era como un acto de reconocimiento público, porque usted no hace, cuando usted se sienta a comer con otras personas, usted no coge de su plato y parte y le da a cualquiera, ¿o sí? Eso muestra confianza, hermanos, eso muestra amor. Pero esa señal de alguna manera hablaba de todo el afecto, toda la gracia y todo lo que había hecho Cristo por Judas. Y aún así Judas era un vil traidor. ¿Qué nos muestra esta segunda parte? Bueno, como lo estamos leyendo, hermanos, para Cristo la traición de Judas fue algo doloroso. Fue algo que Él no quería. Él nunca va a querer el fracaso, el pecado, la deserción y la traición de alguno de los que Él ha llamado y ha acercado a Él. Y por otro lado, se nos muestra que el círculo más íntimo de los 12, en este caso Pedro y Juan, se preocuparon, preguntaron y recibieron una respuesta. Yo digo, hermanos, que Dios levante más hombres como Pedro, preocupados,
por las cosas que suceden en el medio del pueblo de Dios. Y también hombres y mujeres como Juan, que puedan orar, que tengan intimidad, que se les abran los ojos y sepan qué está pasando. Hermanos, yo creo que podríamos contar muchas experiencias personales, familiares, como iglesia, que no sabíamos, oramos y el Señor nos mostró. Y nos mostró de maneras que uno dice, si esto no lo hubiera mostrado Cristo, no nos hubiéramos dado cuenta. Ahora, la tercera parte del pasaje comienza desde el verso 27, que es como la parte final, lo que sucede con Judas. Porque ahora pongámonos en este lado de la escena, Judas escuchando todo. Jesús conmovido dice, alguno me va a entregar. Y Judas, Judas está escuchando, hermanos. Judas está viendo, está oyendo. Mira lo que sucedió. Después del bocado, después de la señal, puede haber sucedido un espacio de tiempo en medio de las cosas que estamos leyendo, hermanos. Pero después del bocado, ¿qué pasó? Dice, Satanás entró en él. Si ustedes recuerdan el versículo 2 del capítulo, hermanos, de ese capítulo 13, dice que como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Pero ahora nos dice que Satanás entró en él. Quiere decir que a la situación que llegó Judas no fue una casualidad. Mientras Judas veía, oía, servía a Cristo, como decíamos, en su corazón comenzó a haber como una decepción con Cristo. Bueno, pero si Él es el Rey, ¿por qué no deja que las multitudes le sigan? ¿Por qué no estamos prosperando? ¿Por qué el imperio romano no está a punto de caer? ¿Por qué ama a los pobres? ¿Por qué se preocupa por pecadores? ¿Por qué en vez de atesorar recursos para nosotros los da a los pobres? Judas se estaba decepcionando hacía mucho tiempo de Cristo. Y detrás, hermano, había una voz que le hablaba y le decía, no vale la pena seguirlo. No vale la pena lo que estás haciendo. Te iría mejor si lo vendes. Mira, te pueden dar dinero por eso. Hermanos, si Judas comenzó a oír a esa voz y comenzó a abrirle su corazón a esa voz. Y esa voz comenzó a sembrar semillas en su corazón. ¿Qué era lo que Juan dice en el verso 2? Ya el diablo había puesto eso en su corazón. Pero lo siguiente que nos dice ahora el verso 27 es que ahora Satanás entró en él. Una especie de posesión. Satanás vino a apoderarse de él, a controlarlo, a dominarlo. Y es que así actúa el diablo, hermanos. El diablo primero insinúa, susurra, pero una vez el discípulo traidor escucha esa voz, está permitiendo que el diablo venga y lo controle, lo tiranice, como decía alguien más. F.F. Bruce decía, Satanás no hubiera podido haber entrado en él si Judas no lo hubiera aceptado. Si él hubiera dicho no, hubiera tenido la gracia de Cristo para vencer esa tentación. Pero cuando el discípulo cede, abre su corazón, lo que le espera es incontrolable. Hermanos, y eso también es una gran lección para nosotros, porque a veces nosotros estamos en nuestra vida cristiana y hay cosas que vienen a nuestra mente, vienen a nuestro corazón, que no es ni nuestra carne, aunque la carne también puede producir ese tipo de cosas, sino que son cosas directamente del infierno. Métete con esa mujer, haz esto, reacciona así. ¿Para qué soportas esto? Indígnate con esto. Mira lo que te hicieron, mira lo que te pasó. Eso no es la vida cristiana. ¿Por qué sigues en eso? Y esas voces, cuando yo comienzo a oírlas,
sin discernir, sin filtrar, que no provienen de Cristo y comienzan a hallar cabida en mi corazón, lo que me está preparando es para que en algún momento, aunque yo no quiera, entra otro a controlarme. Como alguien decía, cuando un hombre empieza a dialogar con el maligno, es difícil predecir dónde va a terminar. Tremendo, ¿no? Porque algo que fue pequeño, sutil, que se le dio cabida, comenzó a gestarse, hermano, y 3 años. 3 años él siguiendo a Jesús, escuchando a Jesús, y en vez de creer, arrepentirse, obedecer a Cristo, él creció con una inconformidad, con una indignación, con un desacuerdo en el corazón que fue alimentado por el diablo. Y yo me pregunto, hermanos, en este punto, ¿qué alimenta más nuestro corazón? ¿La verdad o la mentira? ¿Cristo o el diablo? ¿El amor o el odio? ¿La fe y la esperanza o la indignación y la frustración? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Porque la caída de Judas no fue una caída así como que no sabía qué pasó y tropecé con el diablo. La verdad fue que él permitió pensamientos, escuchó voces que en algún momento llegaron a controlarlo. Y era la voz del diablo. Hermanos, si nosotros tenemos advertencias en el Nuevo Testamento, claro, hay un cristianismo que ve al diablo en todo lado, ¿cierto? Pero también lo cierto es que el diablo es real, hermanos. Y dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el diablo está buscando engañarnos. El diablo está buscando distraernos. El diablo está buscando hacernos pecar. El diablo está buscando desanimarnos con Cristo, con los que son de Cristo. El diablo nos susurra a nuestra alma y él sabe dónde tocar. Si usted es una persona melancólica, él sabe llevarlo a la depresión. Si usted es una persona ambiciosa, él sabe tocar su orgullo. Si usted es una persona codiciosa en el ambiente moral, él sabe ponerle la mujer inmoral o el hombre pervertido. Él sabe cómo nos tienta, él conoce a los hombres, él lleva 6,000 años aprendiendo a conocer el corazón del hombre. Él sabe cuál es la tentación para un niño, para un joven, para un anciano. Él sabe cómo tienta a un predicador, a un diácono, a un músico. Él sabe cómo engaña a una mujer, a un hombre. Y si nosotros no velamos, y si nosotros no resistimos, que es el principio universal para luchar con el maligno, nosotros caemos bajo las seducciones del maligno. Y terminamos haciendo cosas que no debimos haber hecho. Y terminamos esclavizados, avergonzados. En algunos casos como Judas, apostatados. Hermanos, por eso dice la palabra, someteos a Dios y resistid al diablo. Nuestra mayor fortaleza es Dios mismo, su verdad, Cristo, su palabra. Esa es la que protege nuestro corazón. Como les decía, yo estoy volviendo a escuchar Efesios. Yo veía tan importante esa parte de la guerra espiritual, hermanos. La importante de proteger nuestro corazón ante los dardos, ante las flechas, ante las dagas del maligno. Judas venía hacía mucho tiempo herido en el corazón con el engaño, con la mentira. Servía, oraba, herido. Por eso yo quisiera advertirle que si su corazón hoy está mal, con engaño, con pensamientos contrarios a Cristo, con maldad, con oscuridad, no tenga en poco eso. No tenga en poco eso. Porque Satanás trabaja así para subyugarnos. Resistirle en la fe, dice Pedro.
Pero dice ahí Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Judas llegó a ser un esclavo, hermanos. Judas llegó a ser dominado. Judas en su traición resistió el señorío de Cristo y se entregó al señorío del diablo. Y eso también es importante para usted que está oyendo. La Biblia dice que siempre tenemos dos señores o dos padres o seguimos dos amos, o a Cristo o al diablo. ¿Usted es hijo de Dios o es hijo del diablo? ¿Usted le ha abierto su corazón a Cristo, le está amando, le está buscando o le está dando lugar al diablo, a su engaño y a la destrucción que él tiene? No hay puntos intermedios. No, yo no creo en nada. Está creyendo en el diablo. Yo sigo mi propio corazón. Ahí está el diablo. A mí no me preocupa la religión. Ahí está el diablo con sus palabras y usted en su ingenuidad creyéndole. Ahora mire lo que le dice Jesús a Judas, hermanos. Entonces Jesús le dijo, imagínese la escena, le da el pan y Judas queda poseído. Pero no piense en una posesión así mística, así extraordinaria, no. Sus pensamientos, su corazón, cautivos. Y ahora Jesús le va a decir, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermanos, hasta este punto, pensemos que todas las predicaciones de Jesús iban para Judas. ¿Se acuerdan? Aún por un poco de tiempo me tenéis. Andad en la luz antes. ¿Se acuerdan esos pasajes? Esa advertencia, ¿para quién era? Para Judas y otros y nosotros. Y Judas tuvo gracia, tuvo exhortación, tuvo privilegios, pero ¿recuerdan el aspecto del endurecimiento? Que llega un punto donde Dios habla con el hombre, insiste con el hombre, lucha con el hombre. Pero el hombre, al no creer, al no obedecer, al no arrepentirse, el hombre es ¿qué? Entregado. Y lo que Cristo nos decía que no hiciéramos, ahora como un juicio nos dice, ¿lo quiere hacer? Hágalo. Vaya, hágalo rápido. Hágalo. ¿Quiere pecar? Vaya, peque. ¿Quiere apostatar? Vaya. ¿Quiere irse al mundo? Vaya. ¿Quiere revolcarse en la inmundicia? Vaya. Hermanos, no existe peor juicio de Dios para el hombre que lo entregue a sus propios deseos. ¿Quiere hacer eso? Hágalo. Terrible, ¿no, hermanos? Porque el único que podría resistirnos en ese camino de locura es Cristo. Y ahora Él nos dice, ¿no quieres congregarte? No te congregues. ¿No quieres ser fiel a esa mujer? No le seas fiel. ¿Quieres dinero? Toma dinero. ¿Qué quieres? Te entrego a lo que quieres. Uy, terrible, hermanos. A mí ese versículo me dio escalofríos cuando lo leí. Imagínense Jesús diciéndole, mira, vaya. Uy. Lo que tiene que hacer, vaya, hágalo. Vaya, no espere más. Hermanos, en esta escena solo Jesús y Judas comprendían lo que estaba pasando. Así como tal vez en este momento el Espíritu de Dios y la palabra le está redarguyendo a usted. Y le está hablando de manera íntima, como nadie más entiende, porque la palabra nos habla a cada uno de manera muy íntima y personal. Lo cierto, hermanos, es que el tiempo de la gracia para Judas terminó. La oportunidad para Judas terminó. Ya no hay vuelta atrás. Ya aunque Judas quiso en algún momento devolver la plata, no había vuelta atrás a su decisión. Ni con lágrimas, ni con remordimiento, ni con vergüenza. Su camino maldito de traición no tenía reversa. No espere llegar a ese punto donde no haya reversa para su alma. No espere llegar a ese punto donde ya no haya auxilio, ayuda
gracia, sino que Dios lo entregue a su maldad. Terrible, ¿no, hermanos? Hazlo más pronto. Uy, qué palabras, hermano. Calvino decía, hasta ahora Cristo había intentado disuadir a Judas infructuosamente. Ahora se dirige a él y le encamina. Encamínate hacia tu destrucción y haz lo que has decidido. Lo entregó a su maldad y sus propias decisiones. Y miren lo que sucedía cuando él le da el bocado. El único que entiende es Juan. No se me duerma, hermanos, que estamos en este punto importante. No se me duerma. El único que estaba entendiendo era Juan. Juan está viendo lo que está pasando. Jesús se para o se acomoda y le pasa el bocado y le dice, haz lo que tienes que hacer. Juan está viendo. Pero los que estaban ahí, dice ahí el verso 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Hermano, usted puede pensar, un actorazo, hermanos. Judas fue un actorazo ese tiempo, como algunos, hermano. Algunos que se presentan con cara de piedad, sí, hermano, vienen a las reuniones, sirven. Pero cuando usted entra a mirar su vida, son unos actorazos. Así era Judas. Un actorazo. Cuando Jesús le dice eso, lo que ellos piensan, no, el hermano Judas se va a levantar y va a ir a llevar la ofrenda a los pobres. ¿Usted puede pensar eso? Ellos pensaron, ay, Judas siempre sirviendo a los hermanos. Judas tan dedicado, tan piadoso. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible que no era algo perceptible para el grupo en general, que Judas iba a hacer eso. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió. Hermanos, y esto es algo también que yo pensaba en esto, nunca es común no es común entre el pueblo de Dios pensar que esas cosas pasan. Y como decíamos, no solo no es común, no es esperado, no es claro y no es agradable. ¿Quién va a desear que ese tipo de cosas sucedan? Cuando sucede un escándalo en medio de la iglesia cristiana, eso es decepcionante, ¿no, hermano? Nunca me lo esperé. Fulano de tal, ¿no? ¿Quién iba a pensar, quién se iba a esperar que eso sucediera? Pero hermanos, en un sentido, la ignorancia, la ingenuidad de los apóstoles también nos da una lección. En un grupo así, hermano, yo no quisiera ser profeta, pero en un grupo así, posiblemente de aquí a un año, muchos habrán abandonado. Muchos tal vez habremos pasado por consejería o disciplina por pecado. Muchos estarán fracasando en una y otra área. ¿Por qué? Por falta de sinceridad en su fe. El pecado es algo real en el pueblo de Dios. La traición siempre es una amenaza. Las tentaciones y el diablo son enemigos verdaderos, hermanos. Lo que nos debe siempre a estar examinando nuestra vida, nuestro andar. Como decía Primera de Juan, y compartía ese mensaje en Bolivia. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Hermano, cuando advertimos del pecado a otros, ese pecado también está en nosotros. El pecado que denunciamos desde acá con la palabra es un pecado también cercano a nosotros y a cualquiera. O sea, el camino de la traición le puede suceder a usted. Tuvo un problema con un hermano, se indignó y prefirió amar su propio corazón y abandonar a Cristo y la iglesia por una contienda.
Le ofrecieron plata, 30 piezas de plata, un mejor trabajo, pero no puede trabajar el domingo. Muchos saldrían corriendo tras eso. Así es el hombre, ¿no, hermanos? O sea, que no piense que la traición de Judas solo de Judas. Una traición cercana a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra realidad. Dice ahí, verso siguiente. No entendieron los otros, pero Judas sí entendió, hermanos. Judas sí entendió porque dice, verso 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió. ¿Qué pasó con Judas? Se sintió expuesto, hermanos. Nadie sabía, pero él sí sabía que estaba hablando de él. Cuando Jesús dijo, alguien me va a traicionar, Judas sabía que él ya había tomado esa decisión. Cuando Jesús dijo, alguien va a levantarme y calcañar contra mí, Judas sabía que él estaba haciendo eso. Y cuando Jesús le dice, tome, ve y hazlo, Judas se sintió expuesto, hermanos. Y ya Judas no soportó estar ahí. Porque la luz lo expone, ¿no? La luz lo denuncia, la luz lo avergüenza. Y hermanos, donde yo me pongo a pensaba ahorita antes de la reunión, donde los otros se hubieran enterado que era Judas, ¿qué hubieran hecho? Si Pedro unas horas después le cortó una oreja, ¿qué le hubiera pasado a Judas donde hubieran sabido que todavía no habían nacido de nuevo estos? Entonces Judas se siente expuesto, hermanos. Y en vez de arrepentirse, ya en su corazón endurecido, ¿qué hace? Se va. Hermanos, hay un irse normal, como hemos dicho muchas veces, pero este irse, este salir de Judas no solo era físico. Ya él no podía estar en la luz. Ya él no podía soportar la luz. Ya él se sintió expuesto, juzgado, señalado. Ya él no sentía comodidad. A veces cuando las personas dicen, es que ya no me siento cómodo en la iglesia, hay que examinar por qué, hermanos. Ya no me siento cómodo con los hermanos. Ya no me gusta la oración. La palabra me molesta. Hay que preguntarnos qué en nosotros nos está alejando de Cristo, de la palabra, la verdad, el pueblo de Cristo. En este momento Judas, al ser expuesto, ¿qué decide? Salir. Y mire cómo cierra el pasaje. Dice ahí, y era ya de noche. Alguien decía, Judas, con una conciencia muerta y enterrada, se levantó y marchó a su malvada tarea, separándose de su Señor para siempre. Terrible, ¿no, hermanos? Dice alguien, ya era de noche. Uno de los aspectos más aterradores de nuestra naturaleza es llegar a un punto donde ya no encontramos luz. Esa noche física de Jerusalén representaba la noche espiritual en la cual se encontró el corazón duro y no arrepentido de Judas. Era la noche, era la oscuridad que se había acercado y dominado a él. La noche de la traición, la noche de la oscuridad, la noche de la maldad que lo llevaría a la noche de las tinieblas eternas oscuras. Jesús es la luz del mundo, mas Judas resistió a Jesús, su palabra, su amor. Solo le quedaba la oscuridad. Hermanos, usted lee la historia, cómo termina Judas de terrible, ¿no? ¿Con qué vamos concluyendo, hermanos? La vida de Judas es una advertencia, escúcheme esto, sobre el potencial que tiene el mal cuando hay dos puntos: descuido espiritual, oportunidades mal gastadas, codicia y dureza de corazón. El autor de la epístola a los Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, mire esta frase: exhortaos unos a otros.
O sea, si nosotros estamos viendo que en nosotros hay maldad o en otros, hermanos, deberíamos advertirnos. Hermanos, ten cuidado, ser el camino de Judas. Hermano, no pienses eso, no hables eso, guarda tu corazón de eso. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En últimas, lo que sucedió en Judas fue que su corazón se endureció en su pecado y eso lo llevó a traicionar a su Señor. Terminamos, como decíamos, con 3 aplicaciones, aunque obviamente ya hemos venido aplicando el pasaje, ¿no? Aplicando y aplicando el pasaje, pero algo que con lo que quisiera cerrar, hermanos, que el caso de Judas es muy particular en relación a este pecado. Hermanos, el pecado de la hipocresía religiosa. Porque Judas, en su maldad, en su incredulidad, en su amor al dinero, en su decepción, él se presentaba como justo. Era un hipócrita, con todo lo que la palabra hipócrita cabe. Él nunca fue sincero, ni con sus pecados, ni con sus luchas, ni con lo que había en su corazón. Él siempre colocó un manto de hipocresía. Judas es ese hermano que no causa problemas, que siempre está bien, que no habla, que no grita como Pedro, que no es incrédulo como Judas. No, él tiene esa apariencia. Hermano, lo que tiene una gran lección para nosotros y lo que nos debe llevar a orar continuamente. Hermano, necesitamos ser sinceros, transparentes. Necesitamos mostrarnos como somos, con las luchas que tenemos, y acudir a Cristo y los unos a los otros. No siempre estamos bien. No siempre estamos haciendo lo que debemos hacer. No siempre estamos venciendo el pecado y las luchas que tenemos. Porque usted se da cuenta que más adelante Pedro tiene luchas, Tomás tiene luchas. Pero en un sentido ellos aprendieron a buscar a Cristo, a depender de Cristo, a pedir perdón. Pero esa persona que no quiere mostrar su verdadera condición, ¿quién le ayuda? ¿Quién le guía? La hipocresía, hermanos. ¿Y saben qué? Si usted examina los evangelios, usted se da cuenta por qué los fariseos odiaban a Jesús. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque él denunciaba el principal pecado de ellos. Y era este. Ellos eran hipócritas. No sea hipócrita, hermano. Y me lo digo a mí mismo, yo tengo que ser lo más sincero delante del Señor. Mis sentimientos, mis luchas, delante de los hermanos. Porque el aparentar no quiere decir que las cosas estén bien. Sí, bien, gloria a Dios, aleluya, mientras por dentro no está bien. No está bien. Y eso crece. Y cuando sale a la luz ya es definitivo a veces. Entonces, hermanos, evitemos la hipocresía religiosa. También porque es un engaño, porque en últimas no hay nada que nos salga a la luz. Segundo, aquí sobre todo, hermanos, como lo hemos mencionado muchas veces, el problema está en el corazón. Necesitamos examinar dónde está nuestro corazón. Alguien decía, porque Juan lo dice también, que Judas amaba el dinero, ¿cierto? Y esa fue la decepción. Él de alguna manera se metió al ministerio pensando que Jesús era un predicador de la prosperidad. Que Dios le iba a dar carro, casa, beca, avión. ¿Y qué sucedió? Ni para el hotel tenían. Se recostaban en una piedra o donde algunos los hospedaban. Ni seguidores tenían, eran problemas, enemigos. Y lo poco que llegaba a la bolsa seguramente se repartía entre pobres y necesitados. Judas ahí no tenía parte, se decepcionó. ¿Por qué? Porque en su corazón
buscaba algo que no era correcto. Y en el caso de Judas es el dinero, pero ¿qué cosa hay en nuestro corazón, hermanos? Que cuando Cristo no me lo da, que cuando Cristo no me lo concede, yo me indigno, yo me frustro, yo me amargo. ¿Cuál es ese ídolo que puede llegar en un momento a llevarnos a traicionar a Cristo? A veces ese ídolo puede ser el amor a una persona, puede ser el amor al trabajo, el amor al éxito, el ministerio. ¿Cuántas cosas, hermanos, que pueden engañar nuestro corazón? Así que examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué está compitiendo en nuestro corazón con Cristo? Y tratemos con eso. Y lo último, hermanos, que más que una aplicación, él comienza en el verso diciendo así, en el verso 18 dice: no hablo de todos vosotros. Yo quisiera decir también, porque es algo real, que Cristo tiene discípulos fieles. Cristo tiene discípulos sinceros. Cristo tiene discípulos que lo dejaron todo por amarle y por seguirle. Y seguramente aquí en esta multitud hay una gran cantidad de esos discípulos. Así que el pecado de Judas, la traición de Judas, en ningún sentido nos desanime, hermanos, sino que podamos seguir con toda fidelidad, con toda pasión, con toda diligencia a Cristo. Porque en un sentido 11 eran buenos, ¿cierto? Y a veces uno tiene un problema con uno, con otro, pero en general también Cristo tiene verdaderos discípulos que lo han dejado todo, que le aman, que le siguen, que le sirven y que viven para su gloria, a los que amó hasta el fin. Entonces, si usted es un discípulo fiel, si usted está perseverando en Cristo, si usted está tratando con el pecado, obviamente las advertencias también son para usted, pero dele gracias a Dios que en su luz, en la gracia de Cristo, usted está pudiendo perseverar con Él. Y seguramente Dios va a cumplir el propósito que tiene con su vida. Busquemos ser de esos fieles, santos, comprometidos, que estuvieron con Él hasta el final. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos, y encomendar esta palabra en oración al Señor para que esta palabra nos lleve a meditar, a examinarnos, a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Padre, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Ciertamente son de esos pasajes que a veces quisiéramos saltar, Señor. Así como la medicina que a veces no es agradable a nuestro paladar, pero que tiene un efecto en nuestro corazón. Así es tu palabra, Señor. Queremos aceptar, recibir, acoger las advertencias, la instrucción, la enseñanza que tu palabra trae a nuestra vida, Señor. Concédenos andar a la luz de tu palabra, Señor. Guárdanos que nuestra vida, nuestro corazón, en algo se asemeje a Judas, Señor. Señor, tú lo dejaste como una advertencia de lo triste, de lo desagradable, lo maligno que es este camino, Señor. Guárdanos del diablo, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. No solo oramos por nosotros, oramos por los nuestras esposas, nuestros hijos. Y no solo por nuestra casa, oramos por tu iglesia. Mira a los jóvenes de la iglesia, Señor. Mira los matrimonios de la iglesia, Señor. Mira los solteros de la iglesia. Mira a los hermanos mayores de la iglesia, Señor. Mira a nuestros hijos pequeños. Señor, guárdales. Guárdales de todo mal, de todo corazón duro, de toda incredulidad arraigada, Señor. Sálvanos, Señor, con tu gracia, con tu luz, Señor, con tu misericordia. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. Y cumple tu propósito, Padre, en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre
de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.